pero seguramente hay otros que no tanto, así que vamos a hacer lo más didáctico posible, ¿no? En este tema en sí. Primero, me gustaría iniciar de repente clarificando un poquito algunos puntos como lo que es la clasificación, ¿sí? Por ejemplo, de lo que es un perito, porque entiendo que si están interesados en trabajar con personalidades psicopáticas, por ejemplo, gente que podría tener un trastorno antisocial, en este caso, pues muy probablemente estén dentro de esta clasificación que están viendo justamente en este momento, ¿no? Es decir, los peritos normalmente son considerados, al menos acá por Perú, de esa manera, como pueden visualizar, perito oficial y un perito de parte. ¿Quiénes somos los peritos oficiales? En realidad el nombre viene porque normalmente el perito oficial es un psicólogo que hace su acción de peritaje, un peritaje, y trabajando en una institución que lo requiere, llámese el Poder Judicial, llámese el Ministerio Público, entre otras por ahí, ¿no? Entonces, ese es el perito oficial. Normalmente en un proceso judicial, pues nos requieren hacer la evaluación de una persona con cierto fin, obviamente. De repente saber detalles de su personalidad, el juez necesita de repente algún tipo de informe relacionado a si una persona tiene ciertas características de personalidad que lo haga de repente sospechoso, ser acusado, de repente investigado de cierto delito, yéndonos a la parte más dura, de repente la parte penal. De repente, el peritaje no es necesariamente asociado a algo tan extremo, puede estar asociado inclusive a un tema, por ejemplo, de divorcio, puede estar asociado a un tema inclusive de tenencia de hijos. El juez necesita saber de repente las características de personalidad de la persona evaluada, pues para tomar una decisión en cuanto a la tenencia de los menores y todo ello, ¿no? Entonces, la razón de ser de un perito es básicamente esa. Ahora, ¿quién es el perito de parte? Que de repente ahí van a estar, de repente la mayoría, ¿no? De los que podrían estar acá, o lo van a estar seguramente, ¿no? Porque cada vez... Psicólogo Orlando, muy buenas Sí, noches. Disculpe dígame. la molestia. Si podemos poner, por favor, en el librito que está ahí en el medio para poder extender la PPT, por favor, al costado de Ah, la ya, copita. claro, Muchas gracias. ya, ya, no hay problema. En el librito, al Ahí está. costadito, a la ¿Ahí está izquierda, bien? por favor. A la izquierda hay un librito. Al costado de la copita hay un libro. A ver, ahí Ah, está bien. correcto, correcto. Muchas gracias, psicólogo Orlando. Ya, Muy amable. Ya no hay lo podemos problema. visualizar. Entonces, como decía, por ahí va un poco la idea, ¿no? Uno, de repente ustedes están acá porque están de repente buscando también estar en este lado, ¿no? De hacer la psicología judicial, dentro de ella está la forense, y ser de repente un perito de parte. Un perito de parte es un psicólogo a quien se acude por parte de una, valga la redundancia, de una de las partes implicadas, ¿no? En sí. Por ejemplo, supongamos que a mí me piden hacer un informe psicológico de un menor infractor, un menor que cometió un delito X, ¿no? Hago un informe, pero la parte, digamos, el abogado defensor de este menor infractor de repente no está muy de acuerdo con la evaluación que hemos hecho. Entonces acude a un psicólogo externo. Ahora, eso es bueno también hacer una tingencia ahí, de repente no se sabe esto mucho. Hasta hace unos años, para ser, digamos, un psicólogo perito, había que tener una serie de requisitos, inclusive una especie de titulación y todo ello. Eh, Ahora ya no, con la nueva ley en sí, cualquier, digamos, perito, cualquier psicólogo en todo caso, normalmente podría ser un perito en sí, siempre y cuando pues, haga obviamente la evaluación y tenga obviamente, digamos, las herramientas necesarias para poder, de ser el caso, defender también su informe en el juzgado, ¿no? Normalmente se hace esto, ¿no? Eso nos lleva a las dos formas, ¿no? De perito que existen normalmente, ¿no? Podría haber otras por ahí, ¿no? Pero es el experto. El perito experto es la persona a quien se le lleva el informe que hizo el perito de parte, el perito oficial, perdón, y se le pide, ¿no? Que
lo vea si es que hay algún tipo de repente de falencia en esa evaluación que ha hecho el perito oficial y que le indique obviamente, ¿no? En sí. De ser el caso, pues podrá, y si el juez lo permite, pues hacer de repente alguna manifestación en una audiencia. Tal vez esa sea la parte más sencilla de repente del peritaje, ¿no? Básicamente evaluar la labor del colega perito oficial y ya está. Y está también la que es bastante común y cada vez se está haciendo más, me estoy dando cuenta, es la del perito evaluador. El perito evaluador sí entra en contacto con la persona que es parte del proceso judicial y sí lo evalúa. Hace la misma evaluación que hace el perito oficial y en este caso normalmente pues el perito de parte va a hacer un informe, el cual va a ser elevado también al juzgado, ¿no? Y ahí sí normalmente el juez, si encuentra desavenencias, que bueno, hay que ser un poco, digamos, sinceros, ¿no? Normalmente, y obviamente no estamos ahorita viendo el tema ético ni algo así. Eso sería un bonito tema para otra ocasión. Pero normalmente el perito de parte va a encontrar o va a hacer de repente un informe que se contraste, ¿no? Que marque diferencias con el perito, con el informe del perito oficial, ¿no? Normalmente, repito, no entraremos en temas, digamos, de discusión o ética. Normalmente el informe de parte, pues inclusive va a dar la contra, ¿no? Va a tratar de desacreditar un poco el informe del perito oficial, ¿no? En sí. Entonces, ahí sí normalmente el juez va a llamar a ambos, ¿no? Al perito oficial, al perito de parte, y va a hacer que ambos expongan de alguna manera sus informes, ¿no? Defiendan su punto de vista, por así decirlo. De eso se trata. Me parece que escuché, que me parece alguien, no sé si quería intervenir, algo así, o el coordinador de repente. No, va, ok, un micrófono que se abrió de repente. Muy bien, entonces, para salir de este tema, me parece importante encauzarlo acá, porque las evaluaciones a las personalidades psicopáticas vienen, normalmente se van a enmarcar en este aspecto, ¿no? En realidad lo que más van a ver ustedes es evaluaciones de personalidades sociopáticas, en realidad, ¿no? Explicaremos eso en un momento, ¿no? Sí, ¿no? Las personalidades psicopáticas son, vamos a decirlo en el buen sentido, son más difíciles de encontrar en realidad, ¿no? Son más difíciles, pero son obviamente por su complejidad eh, casos especiales y casos muy enriquecedores desde el punto de vista de evaluación, de pericia y todo ello, ¿no? Entonces, ya cerrando, queda claro ahí con ese cuadrito que tenemos, el perito, entonces es normalmente con la nueva ley, cualquier profesional, diferente profesional, porque hay perito contable, perito en diferentes especialidades, cualquier persona que tenga una condición de experto, ¿no? En su profesión, oficio, ocupación, lo que sea, ¿no? El peritaje, para hablar con propiedad, es el proceso de valoración, o mejor dicho, la evaluación que hacemos a la persona, ¿no? En sí, el informe pericial en sí es el informe, valga el término nuevamente, que se entrega al juzgado, sea porque se lo requiere o porque una de las partes lo pidió, y la pericia en sí vendría a ser la habilidad, experiencia del perito para valorar el estudio encomendado. Lógicamente que ayuda mucho, volviendo al tema de repente de la pericia de parte, ayuda mucho el tema de que el perito de parte, sobre todo, sea una persona que tenga hasta cierto punto cierta experiencia en este tipo de situaciones, tenga pues de repente, hablando un término simbólico, algunos galones, por así decirlo, ¿no? Ganados en este ámbito, digamos, rubro de la psicología judicial, ¿no? Entonces, eh, pero básicamente el mensaje es ese. Actualmente podrían ustedes, si es que son psicólogos, en cualquier momento estar en una situación en la que se le pide ser de perito de parte. Muy bien. Entonces, haciendo esta salvedad, entonces vamos a empezar específicamente a ver el tema de las personalidades psicopáticas, ¿no? Como había indicado hace un momento, sí, la personalidad psicopática normalmente va a ser eh, una persona que no necesariamente, y esto hay que empezar a clarificándolo, es una persona que tenga de alguna manera un trastorno mental. Es más, no, está bastante alejado, vamos a echarle un vistazo,
de lo que se llamaría pues una enfermedad mental típica. Lo que sí se advierte normalmente es que son personas con rasgo de personalidad. El término no es muy popular, pero se utiliza bastante entre rubro de anormalidad, ¿no? Que sale de lo usual, digamos, en una persona, ¿no? El diagnóstico al que se llega a la personalidad psicopática siempre se mantiene a través de los criterios del DSM-5. En sí, está clasificado, como lo dije hace un rato, dentro de lo que son los trastornos de antisocial, el trastorno antisocial de la personalidad. Y acá, como les decía, y ahora sí me explico un poquito más, lo que más van ustedes a encontrar normalmente es a un sociópata. Normalmente, cuando hacemos la clasificación de trastorno antisocial, encontramos a dos tipos de personas, digamos, de personalidades o de trastornos, ¿no? Sí, el psicópata propiamente, que nos trae el día de hoy, de repente, y el sociópata. ¿En qué se parecen ambos, de algún modo? En el hecho de que ambos transgreden normas, ambos van contra la ley normalmente, ambos suelen tener un comportamiento eh, que va en contra de las demás personas, de la sociedad, por eso el nombre justamente antisocial. Pero la diferencia entre ambos es, ya cuando vamos a profundidad, es bastante notoria en sí, ¿no? Para empezar, el psicópata, y eso lo iremos viendo, por ahí he traído algunos pequeños vídeos que iremos viendo en extractos, como para que ustedes también se enriquezcan no solamente con mi punto de vista, sino también obviamente de otra gente. La diferencia es que se podría entender que el psicópata parecería que las causas de esa anormalidad, por llamarlo así, estaría tendría implicancias inclusive neurológicas, ¿no? Así, se hizo un experimento, se ha hecho varios en realidad, sobre esto y el psicópata normalmente, cuando se ha hecho estudios neurológicos profundos, se sabe que hay sectores cerebrales que normalmente en una persona normal, vamos a decirlo así, quiero pensar como yo, como ustedes obviamente, se activan sí, ante situaciones desagradables y todo ello. Digamos que serían las zonas de la empatía, ¿no? Por así decirlo. Parecería que por un tema congénito ya estas personas, hablo de los psicópatas, nacen con una tendencia a que estas zonas neurológicas, las zonas cerebrales, no se activan en sí. Es un tema, parecería que viene ya inclusive eh, predeterminado de alguna manera. Entonces, esa ausencia de empatía, que es una característica de ambos, tanto del psicópata como del sociópata, marca una diferencia. El psicópata parecería que es un tema sobre todo congénito, un tema que ya vienen, por así decirlo, configurados, por utilizar un término, eh, mientras que el sociópata no. El sociópata es, para que lo ubiquen un poquito, es la persona que delinque con quien más frecuencia ustedes seguramente se van a encontrar. Es la persona más común. El sociópata normalmente se entiende que ha adquirido este trastorno de personalidad de estar alejado, por así decirlo, afectivamente de las demás personas, con poca o baja empatía en todo caso y acostumbrado a transgredir normas por un tema de aprendizaje más que por un tema congénito. Bien, entonces, obviamente, desde que partimos de esta diferencia, ya salimos o sea, deducimos algo, ¿no? Obviamente, el sociópata sí tendría formas de ser rehabilitado, mientras que el psicópata, lamentablemente, las personas que han sido diagnosticadas con esto, que son menos que los sociópatas, pues no han mostrado mayores respuestas a los tratamientos, programas de rehabilitación que se dan, no hablo de Perú, sino en otros lugares, en otros países, donde pues se trabaja con bastante seriedad, ¿no? En este tipo de temas. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre esto, pero me gustaría hacer una intro, sí, de manera breve, un documental muy interesante que hizo de Deutsche Welle, es una cadena alemana que hace un especial muy interesante y creo que les puede a ustedes interesar bastante.
Vamos a ver acá. Bien. Eh, Sobre justamente la personalidad psicopática o el tema del psicópata, ¿no? Vamos a darle un vistazo, ¿sí? Sobre ello también comentamos, seguimos desarrollando este tema. A ver, vamos a ver, denme un segundo. Me avisan si es que el sonido se puede compartir o en caso ahí de repente puedo tener la ayuda de nuestra coordinadora. La palabra psicópata. Asesinos en serie de las películas de Hollywood, como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, o El Guasón, asesinos pérfidos y gravemente trastornados que son extremadamente raros en la realidad. Se estima que alrededor del 1%, 2% de la población. Sí, con Orlando, buenas noches. Se ha detenido el video. Sí, sí, una pregunta, ¿sí se escuchaba el sonido? ¿Sí salía el audio? Sí, Ah, correctamente, genial, psicólogo listo, Orlando. eso nada más quería saber. Muchas gracias. Son psicópatas en el sentido clínico. Un momento. Asesinos en serie de las películas de Hollywood, como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, o El Guasón, asesinos pérfidos y gravemente trastornados que son extremadamente raros en la realidad. Se estima que alrededor del 1%, 2% de la población son psicópatas en el sentido clínico. Un momento. ¿Al menos el 1%? ¿Uno de cada 100? Así que todos conocemos a al menos un psicópata. Pero un psicópata entre nuestros conocidos, nos daríamos cuenta. Y eso es lo sorprendente, que a menudo pasan meses o años antes de que incluso las personas cercanas y familiares reconozcan el verdadero rostro de estas personas. Si los psicópatas pasan tan desapercibidos, ¿cómo los reconocemos? ¿Y podemos estar seguros de no ser psicópatas nosotros mismos? Para descubrir quién podría ser un psicópata a nuestro alrededor, sería conveniente conocer algunas de sus características. Pero no siempre son tan evidentes como en el caso de Anton Chigurh en No Country for Old Men de los hermanos Coen. Un asesino a sueldo que obedece solo a sí mismo, que cruza los Estados Unidos en busca de $2 millones y usa una pistola de aire comprimido para matar a quien se cruce en su camino. Sir, the most you ever lost on a coin toss. I don't know. I couldn't say. Este personaje de la película muestra una enorme frialdad hacia el destino de los demás y también un bajo nivel de empatía. Eso significa que, como espectadores, no experimentamos fases de alegría o felicidad, pero tampoco de tristeza, emoción o ira. Ya en 1923, el psiquiatra alemán Kurt Schneider describió los rasgos básicos de la psicopatía. El principal era una especie de crueldad, la ausencia de emociones como la compasión, el pudor o la vergüenza. Los psicópatas como Ted Bundy consideran que carecer de sentimientos de culpa y arrepentimiento es una especie de superpoder. Lo que preocupa a la gente normal, a ellos no les importa.
Casualmente crecí en un área que estaba a solo 3 millas de la casa donde creció Bundy. Ted Bundy, entre 1974 y 1978, asesinó al menos a 30 mujeres en varios estados de Estados Unidos. Con un brazo vendado se ganaba la confianza de sus víctimas. Les pedía que le llevaran libros a su auto. El Volkswagen Beetle estaba acondicionado de tal manera que podían secuestrar a las mujeres sin que se notase, torturarlas y finalmente asesinarlas. Contaba con la base de su reputado encanto. Cuando se entabla contacto con los psicópatas, a menudo se perciben como muy atractivos, accesibles y amigables. El psiquiatra estadounidense Harvey Milton Cleckley describió en su libro La Máscara de la Cordura, de 1941, que parecen normales a primera vista. Su colega, Robert Dihar, se basó en estos análisis de casos a principios de la década de 1980. Basándose en estudios con delincuentes masculinos, creó una lista de verificación para registrar los rasgos de la personalidad psicopática. La lista de chequeo de psicopatía revisada, abreviada PCLR, consta de un total de 20 elementos. Estas características se estiman principalmente a partir de expedientes, pero también a partir de una entrevista con la persona en cuestión. Para cada característica, el sujeto de prueba recibe 0, 1 o 2 puntos. El máximo son 40. ¿Cuántos puntos se necesitan para ser considerado un psicópata? En términos generales, una puntuación de 25 o más se considera alta en comparación con las muestras de delincuentes. Los valores a partir de 33 puntos son muy altos. La abogada M.E. Thomas, que vive bajo un seudónimo, también fue examinada según esta lista. Pensemos en su prueba como una botella de líquido. Sus respuestas determinarán cuánto aumentará el nivel. Característica 1. Superficial. No ser genuino en el trato con los demás. Característica 2. Aires de grandeza. Tomarse a uno mismo demasiado en serio. Característica 3. Engañoso. Manipulador. Ser insincero y utilizar a los demás para sus fines. Falta de arrepentimiento. Falta de empatía. No se responsabiliza de sus propias acciones. Impulsivo. Falta de objetivos vitales. 0 puntos. De modo que tiene metas en la vida. Impulsividad, mal manejo del comportamiento, comportamiento antisocial como adulto. M.E. Thomas ya notaba. Muy bien, muy bien. Ahí se hace mención a Robert Hare, ¿no? A quien voy a mencionar varias veces en el transcurso de esta reunión que tenemos, porque creo que es la persona que, digamos, me parece ha hecho mejores estudios a la fecha y buenos hallazgos, ¿no? Respecto a este tema de la personalidad psicopática, es estrictamente de psicópata. Y bueno, vamos a ver inclusive ese test que estaban viendo hace un momento en el video, lo vamos a ver. Inclusive tengo ahí una versión que se las voy a enviar para que ustedes puedan por ahí hacer el test, a ver si hay algún psicópata entre nosotros, ¿no? Bueno, de acuerdo a la estadística, es muy probable, ¿no? Es decir, algo con lo que sí me estaría quedando, de acuerdo a lo que mencionaban acá en el video, es que el, el trastorno antisocial, y en todo caso el de psicópata, tiene diferentes grados, ¿no? de manifestación. Eso es importante tomarlo en cuenta. El de repente estamos más acostumbrados al del tipo criminal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuidado, ¿no? Que una persona, digamos, que es un psicópata, no necesariamente va siempre a delinquir de esa manera. Una persona que es psicópata muchas veces va a aparecer como una persona bastante integrada a nuestro entramado social. Sí. Entonces, eso es más complicado de repente porque en este caso no son tan fáciles de detectar muchas veces, ¿no? O en todo caso tiene su irrupción de transgresión, de violencia, en un entorno poco preparado para esto, ¿no? Hace un tiempo, bueno, acá en Perú, de repente es el caso que viene ahorita a mi mente, más rápido, ocurrió el caso de un chico Clima, como me acuerdo que se llamaba, que
aparentemente no, no presentaban ningún tipo de sintomatología en sí. Como les digo, a veces este tema se camufla muchas veces por la forma misma del trastorno. Pero un día pues tuvo su arrebato, por llamarlo de alguna manera, y asesinó a una amiga suya a martillazos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema, no? En sí, cuando nos hablan de esto, ¿no? Tenemos de repente dentro de la familia muchas veces a una persona con estas características, hablo de psicópatas y lamentablemente no estamos preparados, estamos con la defensa baja. Tú cuando ves a alguien que puede ser un peligro para ti, para tu vida, para el peligro para los tuyos, pues vas a tener de repente algún tipo de repente de preparación, ¿no? Estar listo, como se dice, para ser atacado o en caso suceda algo, pues ya tener algún tipo de medida. Lamentablemente, si esta persona está bien integrada socialmente, es más, está inclusive dentro muchas veces de tu familia, eh, normalmente no lo vas a tener, te va a agarrar desprevenido inclusive, ¿no? Entonces, pues, de ahí un poquito la complejidad también del psicópata, ¿no? En sí. Bien, vamos a ir comentando sobre ello, ¿sí? Ajá, ajá, sí conocen el caso, de hecho ustedes lo recuerdan seguramente bastante bien, sobre todo la gente que por ahí es de mi edad, por ahí cerca de los 40, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir entonces, ¿sí? A ver, un seguro, por favor. Um, ya. Hay un momento de preguntas seguramente, pero por acá me pregunta, es una pregunta interesante, el caso un compañero suyo, ¿no? El tema de la autorregulación. Sí, sí, sí. Ha habido experiencias. Justamente vamos a ver eso en un momento. Positiva respecto al tema de la psicoterapia, ¿no? Y la manera como es que sí podría de algún modo funcionar un poquito, pero no han sido, digamos, resultados concluyentes, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y sobre todo la parte de la predicción que hacemos muchas veces en psicología no resulta de algún modo efectiva, ¿no? O sea, no se puede predecir que esta persona diagnosticada como un psicópata va a ser una persona que ya va a ser una persona confiable, a quien yo le pueda dar la espalda en el sentido literal y figurado, ¿no? Como se pueda decir. Eso es cierto, es un buen punto. De ahí, lamentablemente, el fracaso, ¿no? De muchos programas que a veces se dan de manera, y acá haremos un poco la crítica de repente, sobre todo a nuestro sistema, ¿no? Programas de reeducación que se hace a veces con personas que han delinquido, abarcan a todos, ¿no? Abarcan a todos, tanto sociópatas como psicópatas, y ahora ya nos va a ir quedando más en claro. Hay una entrevista con Robert Hare que voy a compartirles también en un momento, que es muy, muy clarita respecto a ello, ¿no? O sea, es casi, actualmente, ojalá esto se pueda avanzar y mejorar, pero actualmente es muy, muy complicado, ¿no? Que se pueda decir, sí, yo he rehabilitado a un psicópata. Es más, nadie ha podido decir eso, tengo entendido. No confundir con los sociópatas, ¿no? Que lo que explicábamos la diferencia hace un momento. El sociópata se entiende que sí es una persona reeducable, tiene bajos niveles de empatía o nivel bajo de empatía porque ha aprendido de algún modo a subsistir y a sobrevivir de esa manera, pero sí podría aprenderla de alguna manera, ¿no? En esos casos sí, valdría la pena un programa de reeducación. El problema, me parece acá, salvo de repente desconozca algo del sistema, es que se está englobando a todos dentro de estos programas y, como acá estamos viendo con claridad, no todos van a responder. Los psicópatas al menos no responden, al menos no 100%, ni siquiera creo cercanamente al 50% a los programas de reeducación. Ok, pero vamos a ir detallando sobre esto más adelante. Alguna característica, digamos, principal, creo que en el video también lo mencionaron, pusieron el personaje, es un personaje muy bueno en realidad, ¿no? Ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando, de la película de Javier Bardem, Sin lugar para los débiles, ¿no? Y ahí se ve clarito ese punto que están viendo ahí en la pantalla, ¿no? La anestesia afectiva, ¿no? En sí que denotan estas personas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es una característica en estos psicópatas, personas diagnosticadas de esta manera, de una ausencia de culpa prácticamente total. Por ahí va la idea, ¿no? Entonces, ellos
con sus acciones no van a sufrir. O sea, si tú ves a una persona que es realmente un psicópata y de repente lo ves llorando, arrepintiéndose por lo que ha hecho, en realidad eso es muy probable que no sea verdad, o sea algo fingido. En realidad a eso se le llama una anestesia afectiva. No siente culpa. Los que terminan sufriendo por cualquier cosa que ellos puedan hacer es el entorno. ¿Sí? Las emociones que pueden sentir son cólera, ira, tristeza, sí, pero específicamente cuando las cosas en función a sus objetivos no se cumplen. Pero cólera, tristeza por ti, no la van a sentir. Con ellos se va a llegar a un tema que se puede ver ahí también, el de una simulación. O sea, sí, simulan que sienten, pero no es que realmente sientan tristeza, pena de alguna manera por ti. Y eso abre un poquito el espacio para no tocarlo todo desde el punto de vista criminal necesariamente, ¿no? O sea, puedes estar conviviendo, por ejemplo, con una persona con rasgos de psicopatía. Y pues obviamente va a ser difícil que esta persona pueda en algún momento llegar a empatizar en función de tus intereses, en función de tus valores, inclusive, ¿no? En sí. En el caso de parejas, por ejemplo, ¿no? Eso se puede ver bastante. Muchas veces, eh, por el relato que hacen las víctimas, uno empieza a darse cuenta que esta persona está si no como un sociópata, si no como un psicópata, al menos como una persona con rasgos sociopáticos, ¿no? Sí. Entonces, acá la estrategia de estas personas es, pues, el máximo placer, inclusive se dice de ellos, es anular la voluntad del otro para explotarlo, atacarlo, demostrar su superioridad, su, su desprecio hacia la víctima, inclusive, ¿no? Por eso también volviendo al tema criminal, muchas veces la aberración de los crímenes, ¿no? Son bastante lúgubres, bastante, eh, digamos, crueles en su manera de ejecutarse, porque esa ausencia de empatía hace que realmente no sientan ningún tipo de remordimiento en sí, ¿no? Eh, un aspecto, digamos, llamémoslo en todo caso, eh, ético o vamos a decirlo o moral, si quieren en todo caso, es que cuando yo voy a hacer algo malo contra otra persona, sobre todo, normalmente hay un freno, ¿no? que nos detiene. Más allá de que sea un tema de aprendizaje, hay un tema también humano. Muchas veces nos decimos, ¿no? Oye, me detuve porque ya me puse a pensar, ¿no? Me puse en su lugar. Eso no pasa pues, con un psicópata y por eso es que cuando empiezan su escalada, en este caso de violencia, no hay normalmente un punto atrás, ¿no? Ese es digamos, la esencia de esta característica. Ahora, las causas, como veníamos hablando un poquito también hace un rato, me estaba olvidando en todo caso que muchas veces las víctimas de las personas con psicopatía vienen siendo también pues, gente de su entorno familiar, pareja, hijos en todo caso, ¿no? Y ojo con las evaluaciones que hacemos ahí también, ¿no? Porque como vieron hace un ratito, mostraron el caso de Ted Bundy, ¿no? Que ustedes por ahí deben conocerlo, ¿no? Hay películas, series, todo sobre él. Son personas que, digamos, manifiestan su patología muchas veces dentro del ámbito familiar o en escenarios específicos, ¿no? O sea, en otros ámbitos, ellos se mantienen con una, vamos a llamarle careta de repente, como el caso de Ted Bundy, que era muy claro, encantadora, ¿no? Ted Bundy era un asesino en serie que a ojos de cualquier persona que lo conocía, pues este tipo es, qué buen tipo, ¿no? Como decimos, ¿no? Normalmente, qué buena onda. Caía bien, enamoraba, en el sentido literal y figurativo a todos prácticamente, con su forma de ser y todo ello. Pero, digamos, su patología, en este caso, vamos a llamarle así, su trastorno estaba ahí, ¿no? Escondido de una manera pues bastante cruenta, ¿no? Entonces, ojo, estas personas no son fáciles de detectar por eso, ¿no? Tienen una cara, digamos, social, que saben manejarla, son lo que llamamos un loco sin delirio, ¿no? Entonces, pues, tienen una capacidad de juicio bastante conservada normalmente, ¿no? O sea, no van a estar diciéndote incongruencias y realidades como así lo haría una persona con una enfermedad mental de repente, ¿no? Entonces,
ellos saben diferenciar lo que está bien y mal, o sea, por si acaso, no confundamos eso, no es una persona inimputable, no, es una persona que conoce muy bien lo que está haciendo. El tema es acá, volviendo al punto inicial, el tema de la empatía. Sí, es un rasgo que carecen y no tienen un freno al momento de ejecutar algún tipo de delito, ¿no? Ahora, yendo al tema de causas que están viendo ahí, eh, no hay una causa exactamente definida, pero sí se ha asociado ciertas posibilidades, ¿no? Ciertas posibles causalidades, por llamarlo de alguna manera, a la psicopatía, ¿no? Sí, primero está el tema genético, o sea, sí podría, parece haber el tema de repente de tener antecedentes, ¿no? De sus padres o algún familiar cercano, de que haya también tenido rasgos psicopáticos o sociopáticos, en todo caso también, ¿no? El maltrato infantil también está ligado a personas que tienen este tipo de trastorno, aunque sí aclararé que está más ligado a los sociópatas, es decir, o sea, gente que llega a cometer delitos, crímenes también, ya eso está quedando claro, creo, pero que no es que tengan un tema congénito, neurológico, no, sino que han aprendido a ser así, por así decirlo. Crece en un entorno muchas veces delincuencial, vamos a llamarlo de esa manera, y pues aprenden a que la mejor forma de sobrevivir muchas veces es ser el más fuerte, entre comillas, ser el más vivo, engañando, machacando al que está al frente y todo ello, ¿no? No conocen otra manera de interactuar en sociedad. Esos son los sociópatas, ¿ya? Ellos se entienden. Estoy recalcando esto mucho porque es bueno que se vayan con una diferencia clara en esto y son con los que más se van a topar, en realidad, ¿no? Los psicópatas son un porcentaje muy minoritario, en realidad. Siguiendo con las causas, las personas con padres antisociales también, obviamente, el tema genético también estaría ahí presente, o alcohólicos, el alcoholismo de los padres parecería que podría ser una causa también. Esta afección afecta más a hombres que a mujeres, o sea, en otras palabras, hay más psicópatas hombres que mujeres, ¿no? Según la estadística que se maneja en este tema. Obviamente, este tipo de afecciones, si quieres tú hacer un estudio, de repente una investigación sobre este tema, pues vas a encontrar gente con trastorno antisocial en las cárceles, ¿no? O sea, de hecho, ahí vas a encontrar a varios, ¿no? Sí, a muchos de ellos, ¿no? Ahora, diferenciarlo de lo que es psicópata y sociópata, eso ya va a venir con el estudio que hagas de esta persona. Sí. Ahora, un hecho importante del psicópata, okay, del psicópata es que, para por ahí empezar a detectarlo de alguna manera, es que dentro de su historia de vida, muchas veces ya desde muy pequeños, esta ausencia de empatía y aparición de crueldad debido a esto, se manifiesta desde muy pequeños, ¿no? Desde muy jóvenes, ¿no? El maltrato animal es bien conocido, una de las características más comunes de una persona que está desarrollando un trastorno de este tipo, ¿no? En sí, el hecho de causar daño, por ejemplo, ¿no? A la propiedad o sin ningún motivo, muchas veces simplemente por cierto placer, en sí, eso también está dentro de lo que consideramos un factor de riesgo, ¿no? O parte de las características de un trastorno disocial, que posteriormente, como saben, como por ahí los colegas psicólogos, se transforma en un trastorno antisocial, ¿no? Ya cuando son mayores de edad, ¿no? Sí. Entonces, a tomar en cuenta este punto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, los síntomas de manera genérica en los psicópatas son los que pueden ver ustedes ahí, ¿no? Es decir, son en general los psicópatas suelen ser, actuar de esa manera, ¿no? Joviales, encantadores, ¿no? Hay varios ejemplos de ello. Eh, son buenos aduladores, ¿no? Saben manipular, ¿no? Las emociones de las personas. Y eso inclusive al momento de hacer evaluación hay que en ese aspecto ser muy cuidadoso, ¿no? Son muy calibradores, ¿no? En psicología nos enseña muchas veces, ¿no? A los psicólogos, ¿no? Oye, ve observando, haces la pregunta, mencionas algo y vas viendo cómo va reaccionando el lenguaje no verbal, entre otras cosas,
de la persona que estás evaluando y sobre ello tú de repente puedes incidir un poco más. Porque con estos señores muchas veces ellos están haciendo eso con el evaluador, ¿no? Con el psicólogo, con el abogado, con quien les esté muchas veces interrogando, ¿no? Pues y todo ello, ¿no? Entonces llevan muchas veces, son muy observadores, muy perspicaces y saben de repente, se dan cuenta qué tema podría ser de repente relevante para ti o no. Entonces, por ahí hay una manera de manipular bastante. Son muy buenos en ese sentido, ¿no? El quebrantamiento de ley constante, descuidar la propia seguridad y la de los demás, suelen ser personas que inclusive se ponen en riesgo con mucha facilidad, ¿no? No está de más decir que hay una relación, se encontró una relación interesante, esto fue en Estados Unidos, ¿no? Entre casos de trastorno antisocial y personas que delinquían en aspectos, en temas de manejo, por ejemplo, ¿no? En multas de tránsito y todo eso, exceso de velocidad y ese tipo de cosas. Está asociado al consumo de drogas muchas veces. Si vamos un poco más atrás, tienen un historial muchas veces, ¿no? De mentira, de robos, por ejemplo, de conflictos, peleas con otros también. Nuevamente caemos en el rasgo principal, eso sí tienen que tenerlo en cuenta, no mostrar mayor culpa ni arrepentimiento ni nada de eso, ¿no? Suelen ser personas que, sobre todo en su etapa de inicio, de aparición de síntomas, suelen estar enojadas y la arrogancia suele ser una característica muy interesante. Ahora, esa es una lista genérica en realidad. Yo quisiera mostrarles la lista, esta es la que vieron hace un rato en el video, de repente para verla con más cuidado. Esto yo lo voy a entregar a la coordinadora de CEPIC para que se los haga llegar, así que no hay problema, ¿no? Ustedes lo van a tener. Y les voy a pasar también los enlaces de los vídeos que podamos ver hoy día. El tiempo se nos está haciendo corto, pero se los voy a enviar para que ustedes lo puedan ver con mucho gusto. Es público, lo pueden encontrar en YouTube, pero ahí para que lo vean más rápido, ahí yo les voy a compartir mis links. Ya les adelanté, esta prueba, tengo un equivalente de esta prueba, digamos, para personas comunes y corrientes que no hemos delinquido supuestamente, ¿no? Entiendo yo. Se lo voy a pasar para que lo hagan, si quieren ahora mismo, en un momento. Ok, entonces esta es la lista me parece el mejor, digamos, test evaluador de lo que es la, la psicopatía, ¿no? Es de este señor Robert Hare. ¿Vieron en su momento? Apareció en el documental. Hay una entrevista que van a ver en un momento a él y va a ser muy buena. Y él, junto con otros investigadores, desarrollaron una lista de 16 características en sí, ¿no? Que ya más adelante en su test más actual ya se ha inclusive hecho más grande, pero estas son las principales, ¿no? Las que ustedes están visualizando ahí, ¿no? La locuacidad, nuevamente, la autovaloración exagerada, la arrogancia la pone en un sitio bastante alto. Estamos hablando de psicópatas, ahora sí, específicamente. La ausencia de remordimiento, la manipulación que hemos estado hablando, la ausencia de empatía, los problemas de conducta que ya aparecen en la infancia, ¿no? Muchas veces asociados a un trastorno disocial. Por ahí, para los que no están familiarizados con la psicología, el trastorno disocial vamos a simplificarlo, ya que no hay mucho tiempo, es el trastorno antisocial, pero en menores de edad, ¿no? En niños y púberes y preadolescentes y todo ello, ¿no? La impulsividad, una característica que interesante tomar en cuenta, porque eso es algo que muchas veces los psicópatas no suelen manejar bien, no pueden ocultar mucho eso, ¿no? El hecho de su impulsividad, la careta social, eso, en ese aspecto se puede caer con cierta facilidad, ¿no? Si tú de repente tocas algunas, como se dice, puntos o teclas, figurativamente hablando, que puedan ser disparadores de esa rabia, cólera que muchas veces tienen y, por qué no, desprecio hacia las demás personas, eso se va a manifestar con cierta facilidad, el tema de la impulsividad asociado a una ausencia de autocontrol, obviamente, que ven ahí, cierto tipo de responsabilidad. Estilo de vida parásito, dicen ahí, ¿no? Ojo, estas características no tienes que cumplir todas para ser un psicópata, ¿no? Con gran parte de ellas sí, pero no con todas. ¿A qué se refiere con estilo de vida parásito? Que suelen acortar caminos, como se dice, ¿no? O sea, si un psicópata quiere de repente tener dinero, tener de repente cierto poder, va a hacer lo necesario para obtenerlo de una manera sencilla, ¿no? Por eso es que delinquen muchas veces. Es decir, el estilo de vida sacrificado,
vamos a trabajar para poder tener, digamos, comprar cosas o tener un estilo de vida adecuado, no va mucho con ellos. Suelen acortar, por eso es que normalmente suelen estar en actividades ilícitas, ¿no? Entonces, ya eso de por sí a ustedes seguramente les viene a la mente a algunos personajes, ¿no? En sí, inclusive hasta políticos, ¿no? Que están ligados a esto, no se ha dicho. No diremos nombres por un tema de repente de no trastocar el objetivo de esta conferencia, pero hay, por ejemplo, en Perú, varias personalidades que se han asociado a la psicopatía, ¿no? Sí, personalidades políticas me refiero, ¿no? Y que justamente han caído en temas de investigación, inclusive sentencia penal, ¿no? En fin. Entonces, psicópata no siempre es el asesino del martillo, no siempre es el asesino de la motosierra, o el que secuestra mujeres, las tortura y las mata, ¿no? No, o sea, el psicópata muchas veces tiene otro tipo otra manera de causar daño, ¿no? A la sociedad, en todo caso, ¿no? Conducta sexual promiscua está bastante asociado también a eso, es un punto de repente también que pueden tomar ustedes en cuenta cuando evalúen a una persona de estas características, que sospechen que tenga esto. Falta de objetivos realistas y a largo plazo, normalmente son muy cortoplacistas, podría estar vinculado a su impulsividad y manera de percibir la vida también de esa manera, ¿no? Necesidad de estimulación constante, tendencia al aburrimiento. Esto tiene inclusive que ver con el cambio de pareja constante que pueden tener, y de actividad también, y de trabajo inclusive, ¿no? Sí, necesidad de estimulación constante, como decía, diversas relaciones matrimoniales de corta duración, un poco tiene que ver con el punto anterior, y obviamente conductas delictivas, ¿no? Asociado mucho a temas al tema 7, por ejemplo, y obviamente al tema 11 que expliqué hace un momento, ¿no? En sí. Esto es de Robert Hare, de quien vamos a escuchar en un momento, ¿no? En sí. Bien. Entonces, vamos a ver con exactitud algunas pruebas. Tengo ahí los nombres, algunas en proceso de validación, sobre todo por acá en nuestro medio, pero que nos sirven igual para, de alguna manera, poder utilizarlas para tener alguna referencia en todo caso en sí, ¿no? Y algunas otras que ya son bastante conocidas, ¿no? Vamos a verlas en un momento, como el Milon, por ejemplo, ¿no? Que es bastante conocido y se utiliza, no solo acá, en otros lados también se utiliza para tratar de evaluar a una persona con estas características en sí, ¿no? Obviamente tiene sus bemoles esto, ¿no? Sí, también hay un grado de no fiabilidad necesariamente en las pruebas. Y esto les adelanto un poquito, y esto los que por ahí manejan un poquito el tema forense saben que normalmente, si bien es cierto, nos podemos ayudar de algunas pruebas psicológicas. Es más, a veces hasta por defender nuestro informe, ¿no? Para que no nos digan nada, tomamos pruebas inclusive, ¿no? Puede ser, pero ninguna prueba va a ser, creo yo, más importante y va a reemplazar a tal vez lo mejor que puede tener un profesional de la psicología, ¿no? Así que es la entrevista, ¿no? Y observación. Eso es siempre lo más importante, y ahí tú vas a darte cuenta muchas veces de algunos puntos que estamos viendo acá, que en las pruebas no salen, porque obviamente son personas que saben qué responder normalmente, ¿no? Bueno, entonces el trastorno de personalidad antisocial, en lo que era tratamiento, y mencionaba por ahí alguien, me parece, en sí tiene pues obviamente sus problemas, ¿no? Salvo, normalmente esas personas no vienen y dicen, oye, creo que soy psicópata, ¿no? Y trátenme, ¿no? Aparte que, como hemos hablado, hay modos de intervención que atenúan de repente este tipo de conductas, pero no han mostrado, digamos, exactamente una eficacia como quisiéramos, ¿no? En sí. Entonces, los tratamientos, sobre todo vinculados a la psicología cognitivo-conductual, han sido por ahí los que más se han acercado a un punto, digamos, óptimo en sí. Eh, Ahora, estas personas muchas veces suelen llevar tratamiento por otro tipo de cosas, porque están asociados de repente a su vida, ¿no? A sus características de vida. Por ejemplo, como pueden ver ahí, el consumo de sustancias o trastornos del estado de ánimo también. O sea, pueden ser personas con por ahí rasgos depresivos. Puede haber este tipo de temas también, ¿no? Bien, las expectativas en sí del pronóstico, a ver, como ya creo se han dado cuenta, en el caso del psicópata no es que sean muy grandes. Sí se sabe que los síntomas
sea, la aparición de conductas que ya sean abiertamente, de alguna manera, reconocibles, se aparecen en su punto máximo en la adolescencia y, bueno, a comienzo de los años 20, ¿no? Cuando están iniciando los 20 años. Y por ahí algunas mejoras, o mejor dicho, el retraimiento de algunas de esas conductas nocivas para las personas que de su entorno o sociedad, parecería a partir de los 40 más o menos, empezaría a darse este tema, ¿no? Tema de madurez, de adaptación social, de alguna manera, podría de repente ayudar de alguna otra manera a estas personas, ¿no? En fin. Ahora, siempre hay posibles complicaciones, ¿no? Al momento de hacer evaluación o intervención con esas personas, ¿no? Porque normalmente, pues, van a encontrarlas están encarceladas, van a estar vinculadas con temas de drogas, por ejemplo, alcoholismo también, obviamente violencia, e inclusive en algunos casos suicidio también, ¿no? También tienen ese tipo de, estadísticamente hablando, de complicaciones, ¿no? Algunos nombres alternativos que se le ha dado a este trastorno, pues está el desorden de personalidad antisocial, así se le llama también. Y ahora ustedes saben que está enmarcado dentro de lo que es o psicopatía o sociopatía, ¿no? A veces se le llama indistintamente como sinónimos, ¿no? Es un sociópata, es un psicópata, no es lo mismo. Ahora ustedes ya lo saben, ¿verdad? Muy bien. La evaluación psicológica forense, sí, bueno, la evaluación en sí, como pueden ustedes ver ahí, se enmarca dentro de la evaluación psicológica de manera general. Vamos a las bases, siempre es bueno para empezar a vincularlo al punto de vista forense, ¿no? La evaluación psicológica forense normalmente, pues, está asentada en la tradición psicométrica de la psicología diferencial, ¿no? La psicología que utiliza la metodología estadística, los muestreos con grandes poblaciones y de ahí va sacando una serie de diferencias en lo que se refiere a conductas de las personas. Y también la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? De ahí, digamos, está parte el tema de la evaluación psicológica, ¿no? Al inicio se utilizaba en los campos escolar, laboral y clínico, pero ya después, por su éxito, ¿no? Por digamos, la valiosa información que aportaban, ya se lo ha ido extrapolando a otro tipo de áreas, ¿no? Incluyendo la jurídica o la forense, en nuestro caso, ¿no? Sí. La evaluación forense sigue la misma característica de la evaluación que se hace en el sentido clínico, ¿no? Una evaluación clínica. Sigue los mismos pasos, inclusive la misma secuencia, lo que ya nosotros conocemos normalmente. La diferencia está en el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú crees que vas a aprender una metodología de evaluación diferente en el aspecto forense, de repente te vas a desengañar un poco, ¿no? Si no, es la misma evaluación, el mismo estilo, metodología que utilizamos en las diferentes evaluaciones de orden clínico, lo utilizamos también para los temas forenses, incluyendo la evaluación de una persona con trastorno antisocial. El objetivo es la diferencia, ¿no? Es decir, cuando tú haces una evaluación clínica, pues normalmente esto va objetivizado a realizar una intervención terapéutica después, ¿no? En sí, quieres saber qué está mal para poder hacer tu intervención, ¿no? Hacer tu planificación y todo ello. En el caso de los forenses, haces tu evaluación, pero en sí, por un pedido especial y específico del juzgado, ¿no? Y básicamente va a ir sobre perfiles, ¿no? Vas a trabajar con perfiles de personalidad y, bueno, predicción de conducta también, ¿no? Entre otros. En sí, por ahí va la diferencia, ¿correcto? Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito. Y vamos a reencauzarnos, ¿sí? Un poquito para estar claros con eso. Entonces, no hay una metodología exclusiva, digamos, de evaluación jurídica o forense, ¿sí? Nos apegamos, como ya dije, a la metodología general que hacemos en la psicología clínica, ¿no? Muy bien, paramos ahí y entramos a ver lo prometido, ¿no? El segundo vídeo que por acá les he traído, quisiera compartirles. Y esta es la entrevista a Robert Heyer, de quien vamos a ir analizando algunos puntos también en un momento. Permítanme compartirles. Esta es de la cadena Redes, ¿no? Una cadena que tiene varios videos sobre psicopatía, sobre varios temas psicológicos, pero en este caso me parece una entrevista muy, muy interesante, sobre todo, repito, con la persona que mejor
mejor ha estudiado a la fecha este tema. Vamos a echarle un vistazo. Rabia y deseo sexual. Pero esta limitación emocional, en vez de hacerles sentir desgraciados, tiene el efecto contrario. Se creen seres superiores, perfectos. Para los psicópatas no hay nada raro en su forma de ser, al contrario, el problema lo tienen los demás. Y lo más trágico, no hay terapia para curarles porque no hay nada que curar. Simplemente son así y nada los hará cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué los psicópatas suelen ser normalmente mentirosos, violentos y encantadores? Veamos, sin duda son mentirosos y muchos parecen encantadores. No todos tienen necesariamente conductas violentas. Para que nos entendamos, el psicópata tiene un repertorio de conductas muy amplio. Puede actuar, desempeñar muchos papeles. Si ser encantador funciona, pues lo es. Si no funciona, quizá te amenace o intente intimidarte. Si tampoco funciona, entonces recurrirá a la violencia. La clave es que todas sus acciones tienen un componente depredador. Es como cuando un gato persigue a un ratón. Al gato no le importan en absoluto los sentimientos de su presa. No entran en su conciencia, ¿sabes? Este es el enorme problema de los psicópatas. La cantidad de sufrimiento que pueden infligir a la gente que no es consciente a lo mejor de que su jefe o su mujer o su marido es un psicópata. Exacto. Si pensamos en nosotros como en un ratón y en el psicópata como en un gato, esto explica muchas cosas. Y podemos preguntarnos, ¿es que no se dan cuenta del dolor que están provocando a los demás? No solamente han lastimado físicamente a alguien, además han acabado con los ahorros de toda su vida, con su pensión. ¿Es que no entienden que está mal? Pero somos nosotros los que no entendemos que este tipo de personas no piensan ni sienten como nosotros. Y hasta que no comprendamos que tienen una manera distinta de ver el mundo humano, estaremos condenados a ser sus víctimas. Dices que son depredadores. Depredadores sociales sería una buena manera de expresarlo. Pero también explica hasta cierto punto dónde podemos encontrarlos. Los psicópatas están donde quiera que haya una oportunidad de algún tipo. Si alguien nace y se cría en una familia que valora las actitudes delictivas, hurta y roba y hace cosas malas, un psicópata será un buen alumno. Aprende muy rápido y probablemente acabe en la cárcel. Si naces en una familia distinta, una familia de abogados, médicos, sabes cómo vestir, cómo hablar, vas a las mejores escuelas y a la vez tienes esos rasgos de la personalidad, es decir, mientes fácilmente, engañas, no te importan los demás. Hablas muy bien. Bueno, entonces probablemente acabes en otro sitio. Podría ser la política o el derecho. Podría ser cualquier profesión en la que gracias a tu posición puedas ejercer poder y controlar a los demás. ¿José un psicópata? No, nunca lo hubiera dicho. ¿José un psicópata? José, pero sí. Era un tío encantador, ¿no? Los psicópatas consiguen engañar a casi todo el mundo. Son conversadores amenos y divertidos, con respuestas rápidas e inteligentes. Su fachada es impecable, pero por dentro están vacíos. Solo se relacionan por puro interés. Son como actores que interpretan un papel, el papel de su propia vida. Al principio me caía bien, francamente bien, la verdad. Era un tío que contaba historias, pero conforme pasaba el tiempo la verdad es que me empezó a parecer superficial. Ahora que lo dices sí que era un poco raro. Había algo en los ojos, era como si no mostrara ninguna emoción, como si tuviera una máscara. Eso sí, siempre iba impecable, las camisas perfectamente planchadas, y ropa de calidad. Siempre iba con ropa italiana. Los psicópatas tienen una necesidad de autogratificación desmesurada. Para satisfacerla se sirven de todos los que tienen a su alrededor. Y saben que con una buena apariencia es más fácil conseguir lo que quieren. Los
te diré es que era un tío que tenía bastante cara, muy poco cumplidor. Llegaba tarde, y casi a diario además. Lo que pasa es que al jefe parecía no importarle. Siempre se lo pasaba por alto. Son impulsivos y les cuesta mucho cumplir con las obligaciones y los compromisos. Pero también quieren destacar y llegar a lo más alto rápidamente. Son contradictorios por naturaleza. Siempre intentaba destacar, siempre intentaba tirar para arriba, ¿no? Y no le importaba cómo. A mí me tenía amargada. Siempre pedía los informes a última hora y larguísimos. Y luego se colgaba en las medallas. Los psicópatas identifican a los más vulnerables y se aprovechan de ellos. Ven a las personas como simples objetos que les pueden beneficiar y no sienten ningún remordimiento. Es más, para ellos, el débil también es un imbécil, alguien que está pidiendo a gritos que le exploten. Me acuerdo que incluso un día se metió en un lío gordo, porque alguien, no sé quién, recuerdo que dijo que le había robado una idea. No sé muy bien qué pasó, no me acuerdo muy bien, pero al chico lo echaron y José se quedó. Mienten y manipulan de manera natural. Además, son completamente ajenos a la posibilidad de que les descubran. Y aunque les pillen, no se avergüenzan ni se muestran perplejos. Simplemente cambiarán la historia para que sea consistente con la mentira. Viven al día, sin pensar en las consecuencias de sus actos. El futuro no les preocupa demasiado. A mí me engañó totalmente, pero me entendía y me comprendía tan bien. En las relaciones de pareja, los psicópatas también son unos actores magníficos. Son incapaces de sentir amor, pero aprenden a imitar el romanticismo. El cine es una buena escuela. Repiten las frases que oyen en las películas para hacerse pasar por novios cariñosos y complacientes. Cuando la víctima muerde el anzuelo y se enamora perdidamente, aparece su lado más oscuro. En nombre del amor, le sacan todo lo que pueden. El psicópata puede ser cualquiera. Podría ser tu amiga, tu madre o incluso la persona que ves cuando te miras al espejo. Oye, entonces, ¿qué caray podemos hacer? ¿Cómo sabemos que nos enfrentamos a alguien que supone una amenaza personal? Pues bien, normalmente no sabes que te enfrentas a un psicópata, pero sí que tienes un problema grave. Por ejemplo, una mujer cuyo marido la maltrata se va con otras, no se ocupa de la familia. Sabe que hay algo que no funciona nada bien. Quizá no utilice el término psicópata porque no lo conoce, y muchos terapeutas, médicos, psiquiatras le dirán que la psicopatía es un mito, que no creen en ese concepto. Y la pobre mujer solo podrá decir, vaya, me enfrento a un mito, pero ese mito me pega una paliza cada noche. Es algo muy extraño. Lo único que podemos hacer, me parece, es informar al público de que hay individuos así y que funcionan de esta manera. Y tal vez podamos hacer algo para evitar que hagan daño. Está claro, está claro. Pero el problema es grave, porque por lo general la víctima no tiene manera de resolverlo. La policía muchas veces no ayuda, los terapeutas tampoco. A veces los amigos creen que es la mujer la que tiene el problema. O si la psicópata es la mujer, creen que el problema es el hombre. Pero tendría que haber algo para identificarlos. Estoy pensando en nuestros telespectadores ahora, aquí en España y Latinoamérica. Quizá podamos sugerirles algo, de hecho. Tú los sugieres en tu maravilloso libro, Serpientes con trajes. Dices que hay algunos elementos antisociales, afectivos, personales o del estilo de vida que están claramente marcados. Por ejemplo, en la esfera interpersonal, ¿qué crees? ¿Son superficiales, grandilocuentes, modestos? Pueden ser todas estas cosas en momentos diferentes. Hay que pensar en ellos como si actuaran sobre un escenario. Adoptarán el personaje que más les convenga para la situación. Los que lo analicen con detenimiento verán que esa actuación no es demasiado buena, sino puro juego sucio.
Pero la gran mayoría no tendrá el tiempo o la energía para ir más allá de la fachada. Creerá que la persona es lo que aparenta. Habla muy bien, te dirá que tiene mucho dinero, que hará cosas fantásticas por ti. Y por supuesto nunca sucede. Pero no solemos ahondar tras la superficie. Es como si el fondo fuera menos importante que la forma. Los políticos son expertos en eso. Más de una vez me he planteado qué pasaría si un político dijera la verdad y solamente la verdad e intentara que le eligieran de ese modo. Cosa difícil. Sí, sí, sería muy difícil. Además, creo que en la política y en el póker hay que mentir, engañar, es parte del juego. No estoy diciendo ni mucho menos que todos los políticos sean psicópatas. Pero si yo fuera un psicópata, si tuviera todas las habilidades sociales necesarias, supiera qué hay que hacer, quizá lo intentaría con la política, porque las oportunidades están ahí. Sería genial. Y de paso, con el estilo de vida, ¿qué pasa? ¿Resulta también muy variable? Muy bien, muy bien. Entonces, interesante, ¿no? Interesante cómo es que en este caso, pues las personas que tienen este tipo de características, pues tienen inclusive un estilo de vida bastante marcado, ¿no? Como se han dado cuenta en ese video. Les dije, ¿no? Este señor Robert Hare es muy interesante para echarle un vistazo a su obra. Vamos a recomendarle inclusive su test en un momento. Voy a pasarles por ahí algunas cosillas, ¿no? Bien, hablemos un poquito de lo que es test psicológicos, ¿no? En este caso, yendo un poquito al tema de la evaluación, sobre todo para los presentes que por ahí son colegas, son psicólogos. Vamos a hablar un poquito de qué pruebas por ahí son las más aplicadas de repente y podrían serles de utilidad al momento de hacer esta labor, ¿no? En sí. Para el tema de inteligencia, lo que se suele aplicar por acá es el WAIS, ¿no? La escala de inteligencia Wechsler, ¿no? Que para ahí los que son psicólogos la conocen bastante bien. Como pueden leer ahí, pues, se aconseja utilizar este test para evaluar la capacidad profunda de inteligencia de adultos. Y así incluye pruebas tanto verbales, manipulativas y todo ello, y diferentes áreas de la inteligencia en sí. Detecta, dice acá, diferencias en inteligencia de sujetos con trastorno de personalidad, psicópatas, delincuentes y población en general. Y este siguiente es de Raven, que para mí es mi favorito, les confesaré, por el tema de que se aleja un poquito más este test de Raven, el de matrices progresivas de Raven, se aleja un poquito más de esa variable educativa, ¿no? Hay test de inteligencia y el Wechsler es uno de ellos, por ejemplo, acabamos de ver, que está bastante asociado al tema de que si eres más educado, o sea, has tenido la oportunidad de repente de tener una educación secundaria completa, haber hecho estudios superiores y todo ello, te va a dar cierta ventaja en sí contra otra persona que tal vez sea igual inteligente, pero no haya tenido la misma oportunidad. Entonces, eso nos podría ser un sesgo, ¿no? Entonces, yo prefiero utilizar este test de matrices de Raven, que inclusive cuenta con un factor G en sí, ¿no? Que está relacionado al tema delincuencial en sí. Que eso sí, y acá hay que tomarlo con pinzas, suele ser un poco más bajo, ¿no? Sí que en la población general, o sea, los que son los delincuentes suelen salir con un puntaje más bajo del usual que la población general. Y eso puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque justamente ustedes sabrán por ahí. Esta es otra prueba que por ahí puede ser interesante y se utiliza, sobre todo en otros países, de inteligencia no verbal. Bueno, a lo que iba, ¿no? Podría ser que ustedes digan, a ver, me han dicho que los psicópatas son personas muy inteligentes en sí. Y claro, ahí podría haber una pequeña confusión, ¿no? Sí, un segundo, por favor. Ya está. Podría haber una pequeña confusión, ¿no? En ese sentido, porque, claro, o sea, cuando uno quiere de repente, y eso creo que no se llegó del todo a ver en el vídeo, quiere diferenciar de manera relativamente rápida a un psicópata de un sociópata,
el test de inteligencia es clave, ¿no? Sí, es clave. Y no solo los test, ¿no? Hay colegas acá, no me dejarán seguramente mentir, de que muchas veces ya la inteligencia de una persona se denota cuando habla, inclusive, ¿no? Mientras va hablando, la manera como razona, la manera como expresa, la rapidez mental, todas esas cosas que normalmente observamos en una entrevista psicológica, ya nos da indicios, ¿no? De la inteligencia, sí, pero la podemos refrendar con una de estas pruebas, ¿no? Que estamos viendo acá. Entonces, normalmente, un psicópata, su CI va a ser superior al promedio. Normalmente es así, ¿no? Superior, bastante superior en algunos casos, mientras que el sociópata suele inclusive tener niveles por debajo del promedio en sí, ¿no? Ahí marca una diferencia justamente, ¿no? De por qué las cárceles están llenas de sociópatas normalmente, ¿no? Porque parecería ser que el factor, lamentablemente, de inteligencia del psicópata le hace planificar mejor, ¿no? Sus delitos, sus crímenes, y son a veces más difíciles de hallar, de encontrar y de acusar, obviamente, ¿no? La parte legal en sí, ¿no? Suelen ya caer, como se dice, cuando ya su escalada de violencia, si es que va por ahí el tema, su escalada de delitos, llámese fraude, por ejemplo, ya llega a un nivel ya demasiado estratosférico, como se dice, ¿no? Entonces ahí ya como que ellos mismos se delatan de alguna manera, ¿no? Me había olvidado de explayar esto acá, ya está. Ahora, eso con la inteligencia. Los cuestionarios para evaluar personalidad, como pueden ustedes ver ahí, pues está el de Minnesota, es uno de los más comunes. En sí tenemos el multiaxial clínico de Milon, que ya lo había mencionado también, el de 16PF, que es un clásico en sí. Ahí está la foto de Charles Manson, uno de los psicópatas de repente más conocidos, de repente por ahí a nivel mundial, ¿no? Este señor que va y asesina pues a Sharon Tate, ¿no? Difunta esposa en todo caso de un cineasta famoso en sí, ¿no? Entonces, hay un video ahí, si nos alcanza el tiempo lo veremos. Ahí inclusive sale la entrevista a él, ¿no? Directamente, ¿no? Muy interesante para observar sobre todo la parte del lenguaje no verbal y todo ello, ¿no? Yo tengo mi opinión ahí, ¿no? Que él no está hay conductas que él hace, creo, más que nada para generar un efecto. El tipo estaba más lúcido de lo que la gente pensaba, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes lo verán. Y dentro de las técnicas predictivas, una de las mejores, en realidad, sería el test de Rorschach, ¿no? Sí. Para esto hay que llevar un entrenamiento específico que dure un tiempo, pero ¿para qué? Si hay la ocasión y oportunidad, sería, recomiendo que lo hagan, ¿no? Aparte es una técnica predictiva no tan común, ¿no? No vamos a ser ingenuos, ¿no? Cuando una persona, no un psicópata, cualquier persona que viene a una evaluación judicial ordenada por un juez, muchas veces viene preparada, ¿no? Entonces ya se investiga los típicos, de repente, las típicas pruebas psicológicas que podamos aplicarles. Es bueno sorprenderlos en el buen sentido, ¿no? De alguna manera, con algunas pruebas que no sean las típicas de repente, ¿no? Entonces, Rorschach, sobre todo porque hay todavía cierto desconocimiento de la interpretación y todo ello, puede ser una variante proyectiva interesante también. El test de percepción temática de Murray. Y ahora, en lo que es evaluación, digamos, específica de la conducta criminal, acá, esto se lo repito, se lo voy a pasar para que le puedan dar una mirada, lo puedan tener con ustedes. Obviamente tendría que recomendar, si hablamos de psicopatía, la lista de chequeo psicopático, ¿no? De Robert D. Hare, el señor que apareció en el video hace un momento. Como dice ahí, consta de 20 ítems, evalúa específicamente, esta prueba es específica de ese tema, no como por ejemplo Milo, ¿no? Que incluye un apartado para psicopatía, pero esta prueba sí es específica, ¿no? ¿Sí? De ellos. Eso, el enlace para que si gustan den la prueba o lo tengan, porque estamos ya corto de tiempo, se lo voy a mandar, ya lo pueden hacer más tarde y todo. No es la prueba específicamente, sí hay un link que les guía la prueba original para que la puedan adquirir y, bueno, pues sí, o descargar, pero es un enlace que en base a esa prueba les hace unas preguntas tratando de ver si es que por ahí tienen algún rasgo psicopático, ¿no? En sí. Como son muchos de ellos agresores sexuales, hay una escala de atractivos a la agresión sexual, la Attraction to Sexual Aggression Scale de Malamud,
Esta evalúa la atracción experimentada por varones hacia la agresión sexual, no hacia el sexo, sino hacia el placer que sienten estas personas por agredir a su pareja o en todo caso a la víctima sexual, ¿no? En sí. Otra, ¿no? Race Supportive Attitude Scale, escala de actitudes favorables a la violación, por ejemplo. También es una prueba interesante. Lamentablemente esas pruebas, hasta donde yo sé, de repente, por ahí ustedes pueden de repente investigarlo un poquito mejor más adelante, están todavía en proceso de validación, ¿no? Por acá, por nuestro medio, pero no quita que se pueda adaptar, obviamente, y pueda darles dentro de su evaluación alguna referencia importante. Suelen ser, sobre todo como explicamos al inicio, dentro de ciertos contextos, por ejemplo el familiar, para afuera una cara, digamos, una careta hermosa, linda, de una gran persona, pero en familia se transforman y son a veces monstruosos. Entonces, también hay pruebas para evaluar maltrato, ¿no? Entrevista general estructurada de maltratadores, de Echebú y Fernández Montalvo, el año 98, todavía está bastante vigente y es bastante buena. Y esa tengo entendido que sí está adaptada por acá. Otro, el inventario de pensamiento distorsionado sobre la mujer y el uso de la violencia. ¿Sí? Asociado usted también el tema de la drogadicción y alcoholismo, así que no estaría de más aplicar algún test de alcoholismo, el más conocido es el de Múnich. El índice de severidad de la adicción, ¿sí? Addiction Severity Index, también está ahí. El Drug Abuse Screening Test, también, test de evaluación para el consumo de drogas, ¿sí? Y la predicción del comportamiento violento, ¿no? Guía para la valoración, comportamiento violento de Webster, Douglas y Seahart, ¿no? También. Muy bien. Hay otra escala, la escala de geropsicopatía, obviamente, la cual ya he presentado hace un momento y les voy a pasar un enlace para que la puedan ver directamente en un momento, ¿sí? Predicción del comportamiento violento. Repito, este material se lo voy a mandar a la persona encargada, la coordinadora, para que se los haga llegar. O sea, ustedes lo van a tener ahí en sí, ¿correcto? Entre otras más, ¿no? Miren, hay varias que tienen que ver con el tema de del maltrato y la violencia, ¿no? Están asociados, lamentablemente, ese tipo de comportamientos a ese tipo de temas, ¿no? Muy bien, pasamos entonces, y para ir casi cerrando ya, a la parte de la evaluación de la mentira, ¿no? Vamos a echarle un vistazo acá. Bien. Ok. Actualmente, como pueden ustedes por ahí visualizar, lamentablemente, para el tema de la detección de la mentira no se puede ser concluyente. Inclusive, para la gente que es muy creyente, de repente, ¿no? De esos aparatos que se utilizan muchas veces, ¿no? Para medir de repente el grado de mentira, los detectores de mentira, como se dice, no son del todo fiables. No digo que no nos ayuden, obviamente que sí, ¿no? No, la evaluación de la mentira, pues, ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la antigüedad ha sido una búsqueda, ¿no? Del ser humano, ¿no? Saber cuándo mienten, se inventaban cada forma o fórmula para de repente detectar la mentira en las personas, ¿no? Los chinos, por ejemplo, escupían en polvo de arroz, ¿no? Para ver cómo reaccionaba el arroz, y de eso ellos decían, este está mintiendo, no está mintiendo, ¿no? Diferentes, depende de cada cultura, diferentes maneras de tratar de ver si una persona mintió o no. Actualmente, ¿no? Podemos clasificar en 3 grupos, ¿no? El tema de detectar la mentira. Los cambios fisiológicos, obviamente, que van, digamos, adjuntados, por así decirlo, con la mentira. Cambios de orden conductual asociados a la mentira. Y el contenido semántico y estilístico de la declaración que iba adelanto es lo que más nos compete de repente a nosotros, ¿no? A los psicólogos, ¿no? Ahora, en el caso de el estudio de los cambios fisiológicos, ¿no? Sí, el instrumento de repente que más se usa, el famoso polígrafo, pues acá las preguntas relevantes van condicionadas a la experiencia pasada del sujeto durante el crimen. Normalmente las preguntas van dirigidas en ese sentido. Cuanto más grave es el delito, se entiende que mayor alteración se va a producir como respuesta, una mayor alteración fisiológica. Eso es lo que mide el polígrafo. Se entiende que el miedo a ser descubierto va a hacer que el sujeto pues haya una respuesta psicofísica más alterada.
¿no? El conflicto representa decir la verdad o mentir, y ahí se activa alguna respuesta emocional. Eso es, digamos, la teoría de este estudio, esta forma de estudio, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En sí, este tipo de procedimientos, bueno, han dado falso positivo, ¿no? Sí, hay personas con gran control de emociones y lamentablemente los psicópatas están dentro de este rubro. Ojo, no me refiero al tema de impulsividad, sino de mentir, ¿no? De controlar la emoción con un fin. En este caso, engañar al entrevistador. Lamentablemente, muchos de ellos pasan el polígrafo, ¿no? Entonces, no presentan alteración fisiológica alguna y podrían salir bien librados de esto, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Los casos de negativos, ¿no? Una persona, por ejemplo, muy nerviosa, ¿no? Muy ansiosa, ¿no? Altamente estresada, pues que no ha cometido delito o es inocente, podría, por su misma, digamos, condición de ansiosa, tener, pues, respuestas emocionales computables como mentiras, ¿no? Sería lamentable, obviamente, ¿no? Llegar a un tema de repente, de acusar inocentes, ¿no? Por este medio, ¿no? Las famosas drogas de la verdad, por ejemplo, ¿no? El famoso pentotal sódico, ¿no? En sí, está también dentro de ese grupo. No es, digamos, 100% confiable, también ha dado falsos positivos y todo ello, ¿no? Bien. Ahora, los cambios conductuales asociados a la mentira, eso sí, también hay un orden, obviamente, que podría de repente hacernos equivocar, pero acá sí, de repente hay un poquito más de fiabilidad porque va acompañado de la observación que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, en esta línea ya de investigación, se parte, bueno, de la hipótesis de que mentir exige un esfuerzo cognitivo notable, ¿no? Un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo mental amplio, notable, sí, ¿no? Intenso. Entonces, con esto el mentiroso no puede emplear recursos en controlar sus reacciones corporales. Entonces, hay movimientos de manos, pies, tono agudo de la voz, tics, por ejemplo, que nos pueden ser de utilidad para saber si una persona está mintiendo o no. Pero cuidado, no son concluyentes tampoco, ¿ok? Hay personas, inclusive, bueno, yo estoy en Trujillo, acá en Trujillo, hay colegas que están desarrollando ese tipo de estudios a bastante profundidad. Son bastante interesantes saber la detección de mentiras por ahí y valdría la pena echar un vistazo de repente a lo que están haciendo, sí, en este caso. Pero repito, ¿no? Científicamente hablando, tiene un margen de error también. Entraríamos a lo mismo que hablamos del polígrafo, ¿no? O sea, hay personas que de por sí entran a una evaluación y los que son psicólogos saben, han evaluado a veces personas que llegan muy nerviosos por el mismo hecho de ser evaluados, ¿no? Entonces ellos, pues lamentablemente, eh, podrían de repente darnos por indicadores de mentira cuando en realidad lo único que están mostrando es que están bastante nerviosos, ¿no? Ahora, el contenido semántico y estilístico, ¿no? De la declaración en sí, se parte de la hipótesis que la mentira modifica la construcción verbal, ¿no? De la declaración. Entonces, por ejemplo, se ha determinado con una mayor frecuencia y duración de las pausas de la persona cuando está contándonos, por ejemplo, su delito, o bueno, su versión en todo caso, y una mayor extensión en las declaraciones falsas. Se explayan más cuando están mintiendo, mejor dicho, ¿no? Es una línea, digamos, relativamente reciente, también no es del todo, pues, digamos, 100% confiable. Todo ello nos da indicadores, podemos armar una hipótesis en todo caso y presentar un informe indicando tendencia de repente, ¿no? O probabilidad alta, ¿no? Pero no se puede ser 100% concluyente en sí, por si acaso, ¿no? Correcto. Bien, sigamos entonces, ¿no? Ahora, la evaluación de la psicopatía, ya hablando un poquito y cerrando esto, con instrumentos específicos, hay dos, ¿no? Que recomendaría. Uno es el test SIMS en sí, que no es específicamente sobre psicopatía, pero sí nos da indicadores, a lo similar al Milon. No se aplica mucho por acá, pero como una variante, por ahí ustedes lo podrían de repente conseguir y utilizar. Y el ya mencionado inventario clínico múltiple es el de Milon, ¿no? Y obviamente la que recomiendo más, la escala de evaluación de psicopatía de Robert G. Ahí está el test de Sims, justamente, con una especie un poquito de leyenda que he buscado por ahí, para que ustedes le puedan dar una mirada.
Es un test que, bueno, obviamente hay que adquirirlo, no es tan sencillo obtenerlo, digamos, de un simple PDF. Eh, Dice, como figura ahí en la leyenda, la simulación de síntomas es un problema que se enfrenta en su práctica múltiples profesiones. Por ahí apunta el test, ¿no? La adaptación de este test surge precisamente con esa intención, proporcionar a los psicólogos una herramienta breve, fiable y válida. Dice acá, tiene 75 ítems breves, su interpretación es sencilla, la puntuación total permite establecer la sospecha de simulación. En el caso de los psicópatas nos podría venir muy bien este test, ¿no? En sí. Van escalas que componen temas de psicosis, deterioro neurológico, trastornos amnésicos, baja inteligencia y trastornos afectivos. Y bueno, la escala de evaluación de psicopatía de Robert Hare, ¿no? En sí, la cual les comenté que tenía acá un enlace, el cual se los voy a alcanzar en este momento, para que pues tengan una idea de qué va este test, que es de repente el más conocido en sí. Déjenme compartirles en todo caso. Un segundo. Vamos a buscarlo por acá. Es más, si se animan, pueden inclusive en este momento hacerlo, no hay ningún problema. Un segundo. Ahí en el chat lo voy a poner. Es una especie de simulación, repito, no es el test estrictamente original, ¿no? En sí. Muy bien. Ahí si gustan ustedes pueden entrar y darle un vistazo en sí al test en sí. Este material, incluyendo los enlaces, todo eso, se lo voy a pasar a su coordinadora para que puedan, pues, ustedes darle una mirada de repente después. Consideran que puede ser de utilidad. Muy bien, muy bien. Ok, de mi parte eso sería todo, ¿sí? Por ahora. Nuevamente gracias a CEPIC y a ustedes por su tiempo y estar acá compartiendo conmigo un instante. Y bueno, pues yo sé que es un tema un poquito amplio, un tema que de repente necesitan desarrollar un poquito más en profundidad. Seguramente habrá oportunidades, no necesariamente conmigo, tal vez con otros colegas, de hacerlo de esa manera. Bien, bueno, muchas gracias a todos por ello y bueno, pues quedo acá atento a cualquier comentario, consulta que puedan ustedes tener. Sí, muy buenas noches, queridos participantes. Muy buenas noches, psicólogo Orlando Sánchez. Gracias por tan buena disertación. Esperamos también contar con usted en un próximo evento. Tenga usted muy buenas noches. Fue un curso bastante productivo para poder fortalecer nuestros conocimientos. Y pues gracias por su tiempo, psicólogo Orlando. De repente hay alguna duda, queridos participantes, si desean lo pueden hacer por el chat del Meet o asimismo también activar el micrófono, que estaremos atentos de repente a cualquier pregunta. Genial. Psicólogo Orlando, ¿desea que le lea las preguntas de repente por el chat del Meet? A ver, vamos a ver. A Veo ver. una acá, dice Gabriel, ¿no? Se les llama la atención intelectualmente. Dice, no hay una vinculación, Gabriel. Buena pregunta. No hay una vinculación exactamente con ello, de que quieran llamar la atención intelectualmente y eso sea una característica de los psicópatas. Pero sí ellos tienen un estilo de vida, una manera en todo caso de percibir las cosas, llevándolo mucho al lado grandilocuente, ¿no? En sí. Y sí podrían ser personas que buscan de alguna manera sentirse superiores de diferentes maneras. La intelectual sería una a los demás. Así que de repente tu pregunta va orientada a ese lado. No la descarto, claro. Sí, podría ser. Podría tener que ver de alguna manera, ¿cierto? Todos conocemos, ¿no? De algún modo, personas que de alguna manera tienen esa necesidad de hacerse notar intelectualmente, en fin, de diferentes maneras, ¿no? Eso es cierto. Pero no necesariamente es algo concluyente para decir que alguien puede ser un psicópata, pero sí podría ser un buen indicador. Buena pregunta.
Bien, si desean de repente hacer alguna otra pregunta, estamos atentos a sus preguntas, queridos participantes. Y si después desean. Ok, Miguel Chacón, adelante, psicólogo Orlando. Ujú. Tienen el pensamiento. Eso sí, Miguel, es cierto. Sí, eso sí es una característica en sí, ¿no? Característica que no siempre se denota, digamos. Eso lo disfraza muy bien a veces con su comportamiento. Recordemos la famosa careta que hablaban en los videos, sobre todo en el segundo, lo describían muy bien, ¿no? Pero sí tienen esa tendencia. Y como muy bien lo dices, en modo de pregunta lo estás diciendo, creo yo, pero creo que es una figura. Miguel Perca, disculpa, es otra persona, lo está diciendo. Buscan detectives superiores, no es que se sientan superiores, claro, claro, o sea, no es que lo sean exactamente, pero sí buscan hacerlo, sí, ¿no? Y para eso tienen algunas herramientas, no les podemos negar algunas cosas, ¿no? Por más psicópatas y, bueno, antisociales que sean, ¿no? Son personas normalmente con un nivel de inteligencia relativamente alto, eso les permite adaptarse a diferentes situaciones, actuar de manera tal que les lleve a un relativo éxito en diferentes ámbitos, ¿no? Laboral, entre otros también, ¿no? El mundo académico, estudiantil también, ¿por qué no? Sí, claro que sí. Cano, Carla, área full observación y entrevista. Sí, Miguel, sí, totalmente, totalmente. Eso sí, antes de ir bueno, al comentario de Carla, eso siempre recalco mucho, ¿no? Porque hay muchos colegas que se centran mucho con todo respeto, obviamente, podemos diferir y yo no soy nadie para venir a establecer una norma o regla, ¿no? Pero una opinión sí se puede dar, ¿no? Algunos colegas son muy de test, muy de pruebas, ¿no? O sea, claro, una pericia, un informe pericial debe estar refrendado, de alguna manera ayuda bastante, está refrendado tus conclusiones con conclusiones de una prueba, eso sí, ¿por qué no? Pero nunca una prueba va a reemplazar a una entrevista de observación. Eso es, digamos, la mejor herramienta que podemos tener, más aún en casos como este, ¿no? En sí. Eh, eh, para muestra un caso no necesariamente de psicópata, ¿no? Sí, por ejemplo, hace unos días, por un tema de divorcio, evalúo a una señora, ¿no? La señora estaba demandando a su esposo, estaba pidiendo el divorcio y demandando, le había sido infiel y esas cosas, estaba demandando una cantidad bastante alta de miles de soles, hablamos, ¿no? Entonces bueno, ella hacía alusión a que había sufrido un daño psicológico muy importante, ¿no? Lamentablemente la pericia es una foto del momento, ¿no? En sí. Y lo que yo observé en ella es una persona muy superada, ¿no? Entonces, el evento, si es que había sido traumático, había sido bastante leve, lo cual está bien, habla bien de ella como persona, pero para efecto de su demanda no era, digamos, muy bueno, ¿no? Pero sin embargo yo le tomo algunas pruebas, ¿no? Incluyendo las clásicas, ¿no? Que se toman para medir depresión, ansiedad y todo eso, y los puntajes ella marcaba todo terrible, ¿no? O sea, era una persona, si uno se fijaba en el test, era una persona no funcional, o sea, no había manera, ¿no? De que ella estuviese ahí sentada. No, estaría en casa grave, ¿no? Emocionalmente hablando. Obviamente ahí tuvo que primar mi sentido de entrevistador y de observador, ¿no? O sea, para mí no, la señora no tenía exactamente un daño emocional, al menos en un extremo que ella pedía resarcir, ¿no? En sí. Así que bueno, eso de las pruebas, ¿no? Bueno, me quedé con la pregunta de Carla, ¿no? A ver, a ver. Ya, en la área de forense, ¿qué pruebas son recomendadas para poder hablar de manera íntegra, por decirlo así? Me refiero a agresores sexuales. Las que mencioné, están, el material le voy a pasar por WhatsApp a su coordinadora y ella se los va a alcanzar, ¿no? Las que he mencionado son las mejores y hay varias sobre temas de agresiones sexuales, Carla, los vas a encontrar muy interesantes. Solamente tener cuidado, no todas ellas están validadas, ¿no? Para nuestro país, ahí hay un buen tema de investigación, por ejemplo, ¿no? En sí. Bandy tenía su nivel de CI, claro, claro, Miguel dice, claro, o sea, Bandy, entre otros, ustedes se van a fijar, tienen niveles de CI bastante altos, es cierto, ¿no? Por eso es justamente la diferencia del psicópata con sociópata, es bastante clara en ese sentido, ¿no? Lo primero que hay que hablar es inteligencia, una de las primeras cosas. Francisco dice, un jefe mitómano y con características de sociopatía. ¿Qué me recomienda? Tener cierta distancia, en todo caso, Francisco, definitivamente son personas que pueden de alguna manera causar cierto daño. Ahora, si me dices que características de sociopatía, entiendo que
no es un psicópata, ¿no? Sino un sociópata, pero igual son personas que pueden causar en algún momento algún tipo de problemas. Ojo, si estás en un trabajo con esta persona, puede meterse en problemas, digamos, de orden inclusive legal, y podría por ahí traer consecuencias a los trabajadores también, ¿no? Tener cuidado con eso. Vamos a ver, vamos a ir ya casi a la última porque estamos en la parte final. A ver, Leoncio, ¿es objetivo de una pericia fue observación y entrevista? Sospecho que eres hincha de los test, pero no, obviamente hay que tratar de refrendarlo. Pero desde un punto de vista personal, Leoncio, te digo que para mí lo ideal es que la pericia esté basada en sí, en tu observación y entrevista. Los test muchas veces son falibles, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Sí, por eso tener un poco de cuidado. Pero respeto, obviamente, tu punto de vista, ¿no? Eso, en psicología hay diferentes teorías y enfoques muchas veces. Hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? La familia es muy importante para la salud mental, Miguel, ¿cierto? Ajá, listo, hasta entrevista y observación. Ya, ok. Ya, listo, creo que ahí lo dejamos. Ok, listo, Leoncio, ya está. Listo, muchísimas gracias nuevamente a CEPIC y a todos ustedes por participar. Y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, cuídense mucho. Sí, muy buenas noches con todos. Gracias nuevamente, psicólogo Orlando Sánchez, por aceptar la invitación del Centro CEPIC y gracias por tan buena disertación. Esperamos contar con usted en un próximo evento. Tenga usted muy buenas noches. Fue un curso bastante productivo Gracias a también, ¿no? ustedes. Para poder Hasta fortalecer luego. nuestros conocimientos. Muy buenas noches, psicólogo Orlando. Bueno, queridos participantes, asimismo también ustedes están invitados para los próximos cursos que estaremos dando. No olviden, por favor, seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos compartiendo cursos especializados y diplomados en diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Entonces, asimismo, si desean de repente el certificado del día de hoy en el curso especializado en psicología forense, entrevista forense en personalidades psicopáticas, ya, si desean de certificados, más los materiales del psicólogo Orlando Sánchez el día de hoy y también las clases grabadas, ustedes están invitados, les voy a poner en la cajita del Meet para que puedan informarse. Nuestro único número en CEPIC, les voy a dictar, es el 918-6194-17, queridos participantes, para que puedan informarse. Asimismo, también para mayor información, si desean, les voy a dejar el link del WhatsApp también para que desean certificarse, tener las clases gratuitas y también para poder seguirnos en el Facebook, queridos participantes. Asimismo, también, si desean adquirir el día de hoy las clases grabadas en HD, las clases también, de repente hemos tenido fallas en la conexión. Si desean, también ustedes pueden estar escribiéndonos. Asimismo, también agradecer por su participación. Recordarles que nuestra certificación, los materiales, también las clases grabadas, están en clases en HD, los materiales del psicólogo Orlando Sánchez, y recordarles que el certificado es válido para concursos públicos y privados y respaldado por el Colegio de Trabajadores Sociales de nuestra institución CEPI. Bueno, también quería invitarles a los próximos cursos que estamos teniendo. Por favor, no olviden seguirnos por las redes sociales. Ya lo he anclado en la cajita del chat. Recordarles que el único, gracias Miguel Perca, muy amable. El único número es el 918-6194-17, es el único número de CEPI, queridos participantes. Asimismo, también mencionarles que CEPIC tiene todos los días clases gratuitas. Entonces, mañana también tenemos un curso bastante especial con el psicólogo Piero Montes. Les voy a dejar también nuestra red social y pueden estar siguiéndonos ya. Asimismo, queridos participantes, ustedes vamos a lanzar una nueva promoción por el mes del psicólogo. Van a haber ofertas por la promoción. Les voy a invitar para el día de la clase de mañana también, que está a cargo de nuestro ponente y estimado psicólogo Piero Montesierra, con el curso especializado en psicología educativa, programas anti-bullying, diseño, implementación y evaluación.
Vamos a buscar herramientas concretas para crear un entorno escolar seguro y libre de bullying y aprender a diseñar programas anti-bullying efectivos con nuestro curso especializado en psicología educativa. Juntos podemos construir un futuro sin acoso, estimados participantes. Si desean también información de este curso, ustedes están invitados a poder tener un poquito más de conocimiento. Ya les he dejado las redes sociales de nuestro centro y asimismo también quería invitarles a los nuevos cursos que también estamos realizando. El día miércoles y sábado tenemos intervención cognitiva conductual en problemas de pareja con el psicólogo, el magíster Luis Felipe Geldrés Gallardo, ¿no? Que este curso es importante y tiene maestría en intervención psicológica, especialista en terapia cognitivo-conductual en formación con terapia racional emotiva conductual. Entonces, cualquier información en nuestro número indicando el curso de su mayor interés, queridos participantes. Concluyendo ya con la invitación, tenemos también el curso especializado en diseño de una intervención psicológica clínica en ansiedad para niños y adolescentes, queridos participantes. Entonces, no podemos perdernos también aprender las estrategias más efectivas con nuestro curso especializado en psicología clínica, ¿no? A cargo del psicólogo Luis Jauregui Aguirre. Si hay alguna duda, así, Aida, dime, por favor. La escucho. Aida. Ok, listo. Entonces, con ello, queridos participantes, muy buenas noches. Ya les he dejado el link también del Facebook, del WhatsApp, para el día del curso del día de hoy con el psicólogo Orlando Sánchez, si desean obtener el curso del día de hoy en el curso especializado de psicopatología. Entonces, queridos participantes, nosotros estamos conectándonos también para el curso de mañana y asimismo también no olviden, por favor, acceder a su certificado, materiales y la grabación en clases en HD, entrevista forense en personalidades psicopáticas.